Hola, soy la doctora Esmera Rivera. En este video te voy a explicar las nociones básicas de una tesis, su estructura y contenido. Por eso se titula Todo sobre las tesis. Estará dividido en dos partes. En esta primera parte les explicaré los capítulos 1 y 2. No te olvides de darle me gusta al video si te pareció interesante, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas la segunda parte del video. Comencemos con el tema de investigación y el título de investigación. Se debe seleccionar un tema que esté acorde con las líneas de investigación de la carrera. ¿Y qué es una línea de investigación? Es un enfoque que abarca conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de proyectos y productos construidos de manera sistemática alrededor de un tema de estudio. Adicionalmente, concibe el trabajo tanto interdisciplinario como intradisciplinario. Toda carrera tiene un conjunto de líneas de investigación que están asociadas con el conjunto de materias que ven durante el lapso académico. Además, regresando con el tema y el título de investigación, hay que trabajar con un tema con el cual la persona se sienta cómoda, sea de su interés y sea posible conseguir información. El título debe contener entre 15 a 22 palabras, aunque esto no es una limitante. Es posible que pueda tener un poco más, un poco menos, pero debe considerarse la posibilidad de que éste se redacte lo más corto posible, siempre y cuando no pierda sentido lo que se quiere investigar. El título debe ser atractivo y tener relación con el problema objeto de estudio, con el objetivo general de investigación, con la pregunta de formulación y con la hipótesis. Veamos en el siguiente ejemplo de este tema y título de investigación. El título planteado es Estudio de factibilidad técnico-económico para la instalación de una planta de tratamiento de agua para el consumo humano en Cabima, sector Curaçao. Si cuentan la cantidad de palabras, hay 23. Como les dije hace un momento, la cantidad de palabras debería estar entre 15 y 22, aunque eso no es limitante. Esta tiene una palabra adicional, pero se comprende la idea completa que se quiere desarrollar y solamente un término adicional, una palabra adicional. De todas maneras, todos los títulos en cualquier universidad pasan por un filtro que es el comité de investigación y ellos tienden a hacer ciertos ajustes cuando observan que el título no está bien redactado o que tiene mucha información que no debería estar, está muy largo, o por el contrario, si está muy corto y falta información en este. Continuemos con lo que es la estructura general de una tesis. Esta estructura que les estoy mostrando es la que comúnmente se utiliza en cualquier investigación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, específicamente especialización o maestría. Las tesis doctorales suelen tener una estructura un poco diferente, aunque hago la salvedad que hay universidades que tienen sus propias estructuras en cuanto a los proyectos de investigación o trabajos de grado, y están definidas dentro de lo que es sus normas asociadas con investigación. Pero como les acabo de decir, en forma general, la estructura de la tesis es como sigue. El capítulo 1 se denomina el problema. En este se desarrolla el planteamiento del problema. Es el primer punto que debería aparecer. El planteamiento del problema es aquella sección en donde el investigador debe explicar cuál es la situación objeto de estudio, qué es lo que se va a abordar en esta investigación, cuáles son los indicios del problema. Los indicios son aquellas cosas que hacen pensar que se necesita desarrollar esta investigación, qué cosas se observan que hace pensar que se necesita esta investigación. Otro elemento que se debe incluir dentro del planteamiento son las posibles causas del problema y además los posibles efectos o consecuencias
del problema. ¿Qué pasaría si este problema continúa? Si no se le da una solución. Este efecto o consecuencia también se le conoce como pronóstico del problema. Por lo tanto, al final del planteamiento se debe agregar un control de pronóstico. El control del pronóstico, entonces, es 1 o 2 párrafos en donde se hace énfasis el por qué se necesita entonces la investigación. Luego, como un subpunto dentro del planteamiento del problema, se encuentra la formulación del problema, que no es más que la pregunta de investigación, que como dije anteriormente, tiene que guardar relación con el título de la investigación. Entonces, esta es la gran pregunta que se hace el investigador y que debe responderse. El siguiente punto principal dentro del capítulo 1 son los objetivos de la investigación. Estos están divididos en un objetivo general y varios objetivos específicos. El objetivo general representa la meta a alcanzar. Este debe guardar relación con la pregunta de formulación y con el título de investigación. Como todo objetivo, este debe comenzar con una acción expresada con un verbo en infinitivo. Entonces, para poder alcanzar esa meta, hay que plantearnos unos pasos o unas metas más pequeñas. Estos son los objetivos específicos que deben colocarse con un orden lógico de manera que me permita alcanzar el objetivo general. La cantidad de objetivos específicos no está definida, pero se sugiere que sean por lo menos 3. Tampoco se deben colocar excesos de objetivos específicos, sino una cantidad que sea necesaria. Máximo, unos 5 objetivos específicos. A manera de ejemplo, les mostraré en relación con el ejemplo del título que ya les había colocado, cuál es la formulación del problema y los objetivos asociados a él. La formulación del problema es la pregunta de investigación. Fíjense que aquí la pregunta es ¿hasta qué punto es factible técnica y económicamente la instalación de una planta de tratamiento de agua para el consumo humano en Cabima, sector Curaçaíto? Básicamente es el mismo título, solo que está formulado en forma de pregunta. Y la forma de la pregunta va a depender de la meta que se quiera alcanzar, que es el objetivo general. Y el objetivo general va a estar redactado de tal manera que coincida con la pregunta de formulación y el título de investigación. Leamos el que está aquí, dice evaluar la factibilidad técnico-económica para la instalación de una planta de tratamiento de agua para el consumo humano en Cabima, sector Curaçao. Fíjense que es básicamente la misma redacción del título, la pregunta y el objetivo general. El título simplemente plantea el tema a estudiar. La formulación del problema es la pregunta que se debe responder y el objetivo general es la acción que se debe ejecutar, la meta que vamos a alcanzar. Entonces, hace un momento dije que la pregunta, la forma en cómo comenzamos la pregunta está asociada a el verbo o el objetivo con el que comenzamos ese objetivo general. En este caso es evaluar. La meta que vamos a alcanzar es evaluar la factibilidad técnico-económica en este caso, ¿no? Entonces, ese verbo evaluar está asociado con el tipo de investigación que nos dice hasta dónde vamos a llegar. En este caso, por ser el verbo evaluar, se asume que es una investigación evaluativa. Ese es su tipo de investigación. Y para una investigación evaluativa, la pregunta tiene que redactarse de cierta manera. En este caso sería ¿hasta qué punto? Por eso es que está redactada de esa forma. De todas maneras, cuando lleguemos al capítulo 3, que es la parte del marco metodológico, ahí se explicará mejor lo que tiene que ver con el tipo de investigación y su relación con el objetivo general y la forma en cómo se redacta la pregunta de formulación. Continuando con los objetivos específicos, observen, aquí hay 4 objetivos específicos. El primero, identificar la existencia de un mercado potencial para la instalación de la planta de tratamiento de agua, determinar las características técnicas del proyecto,
estimar los aspectos económicos asociados a la instalación de esa planta y valorar financieramente el proyecto de instalación de la planta. Entonces, fíjense que cada uno de esos objetivos específicos son los pasos a seguir para elaborar una factibilidad técnico-económica. Entonces, si yo ejecuto esos 4 pasos y cumplo esos 4 objetivos específicos, yo voy a alcanzar el objetivo general, que es la evaluación de la factibilidad técnico-económica de ese proyecto que se plantea. Dentro del capítulo 1 también tenemos la justificación de la investigación. Esta se hace desde 3 puntos de vista, que es teórica, práctica y metodológica. La justificación teórica está asociada con las teorías y los autores que se van a utilizar para fundamentar la investigación. Y hay que explicar qué se va a hacer con esa teoría. Se va a contrastar la realidad con la teoría. Se va a complementar esa teoría que se está utilizando. Se va, por el contrario, a rechazar esas teorías. Depende de lo que se pretenda hacer con la investigación e incluso el nivel de estudio que se quiere alcanzar. Por lo general, a nivel de pregrado y de maestría, no se rechazan teorías, más bien se complementan o se ve cómo aplica en la práctica, en la realidad objeto de estudio. Ya a nivel doctoral, sí se puede atrever el investigador a tratar de contradecir lo que dice una teoría, porque se supone que una tesis doctoral va a generar eso, genera teoría como resultado. Entonces, sí pudiera hacerse eso en una tesis doctoral, pero a nivel de pregrado o a nivel de maestría, eso todavía no se puede hacer. La que es la justificación práctica se refiere a cuáles son los beneficios desde el punto de vista económico, social, que puede traer esta investigación. ¿Qué beneficio, si está aplicada la investigación a una empresa en particular, qué beneficios obtendría esta empresa de esta investigación? Si está aplicada a un sector de la sociedad, ¿qué beneficio obtendría este sector de la sociedad de esta investigación, de que esta investigación se lleve a cabo? En cuanto a la justificación metodológica, está asociada con todos aquellos procedimientos, técnicas, instrumentos diseñados y utilizados, por ejemplo, para la recolección de datos o procedimientos de investigación que se van a desarrollar en este trabajo. Y en función de esos instrumentos, de esos procedimientos de investigación, ¿para qué van a servir? Normalmente sirven como guía para futuras investigaciones que se plantean utilizando un tema similar o como también se dice que trabajan con variables similares. Entonces, metodológicamente, una investigación se puede justificar, por ejemplo, porque el instrumento que se diseña puede ser utilizado en otras investigaciones que trabajen con el mismo tema, con las mismas variables, con sus respectivas modificaciones, obviamente, ¿no? Otro punto dentro del capítulo 1 es la delimitación de la investigación. Esto implica decir cuál es el periodo de tiempo considerado dentro del estudio, cuál es la línea de investigación a la que pertenece este trabajo, el estudio que se está llevando a cabo. También se puede agregar una delimitación geográfica, dónde se está llevando a cabo la investigación, en una empresa, en un sector de la sociedad, en qué ciudad específicamente, ¿no? Entonces, en eso se basa la delimitación de la investigación. Luego tenemos el capítulo 2, que se denomina marco teórico. El marco teórico, dentro de este conseguimos los antecedentes de la investigación. Esto es una serie de investigaciones que se han ejecutado con anterioridad, que traten el mismo tema o la misma variable. Entonces, tenemos que buscar investigaciones que han hecho otras personas que hablen sobre el mismo tema o variable. Normalmente se piden 3, pero cada universidad plantea una cantidad en específico. Estas deben estar ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua. La recomendación es que no pasen
de 5 años de antigüedad, ¿no? Porque con eso se asegura de que esas investigaciones previas están actualizadas. Luego vienen las bases teóricas. Las bases teóricas son todo el fundamento teórico que va a tener esta investigación. En estas bases teóricas se suelen hacer citas. Estas citas pueden ser directas o indirectas, o como también se les conoce, textuales o parafraseadas. Normalmente se trabaja con las normas APA. Actualmente está en la edición 7, pero hay universidades que se basan en otro tipo de normas, como la Vancouver y otras que puedan existir, para lo que es la citación y las referencias. Pero por lo general, las universidades consideran dentro de sus investigaciones la utilización de las normas APA. Si estamos hablando de citas directas o textuales, estas son aquellas que el investigador coloca dentro de su trabajo, pero que están copiadas exactamente con las mismas palabras del autor original de ese texto. Por lo tanto, esas citas se deben colocar entre comillas y agregarse el número de la página de donde se tomó. Estas citas pueden ser con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Cuando se hace con énfasis en el autor es porque primero se menciona el autor del texto que se va a citar. Como vemos en el ejemplo, dice vaca Urbina, entre paréntesis está el año, el número de la página y luego aparece el texto textual entre comillas, tal cual como lo dijo el autor. Por eso es que está entre comillas y por eso se llama cita textual o directa. Si fuese con énfasis en el texto, entonces el autor aparecería al final. Primero aparece el texto entre comillas y al final, entre paréntesis, colocaríamos el apellido del autor, el año y el número de la página. También tenemos las citas indirectas o parafraseadas. Estas son las citas en las cuales el investigador dice con sus propias palabras lo que dijo el autor del texto que se leyó. Ya no lo copiamos exactamente igual, no, sino que lo parafraseamos, lo decimos con nuestras propias palabras, pero sin alterar la idea original. Estas también pueden ser con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Con énfasis en el autor es mencionado primero. Con énfasis en el texto, el autor aparece al final. Si vemos el ejemplo, dice, según Zapak Shane, de año 91, la factibilidad es el nivel en que, en que lograr algo es posible o cuáles son las posibilidades de lograrse. Fíjense que no hay comillas y tampoco hay número de página. ¿Por qué? Porque eso es una cita parafraseada. Si ustedes buscan en el libro de ese autor y buscan esa definición, se van a dar cuenta que no está igual. ¿Por qué? Porque fue redactada con las propias palabras del investigador, manteniendo la idea original. Por eso es que solamente ven el año y el apellido del autor. Si fuese con énfasis en el texto, después de la definición aparecería entre paréntesis el apellido del autor y el año solamente. Dentro del capítulo 2 también podemos tener bases legales. Si nuestra investigación requiere de algún fundamento legal, alguna norma, alguna ley, algún reglamento que deba cumplirse, entonces en esta sección es que se debe colocar. Hay que tener cuidado porque se suelen colocar textualmente. Entonces en ese caso hay que hacer uso de las citas textuales o directas, como también se les conoce. Siempre se da la recomendación de que las citas en su mayoría sean parafraseadas, porque los software antiplagio a veces no reconocen lo que son las citas textuales, a pesar de que puedan estar bien hechas. Entonces pueden generar un porcentaje elevado de plagio cuando realmente no es así. Pero cuando se trata de las bases legales, se suelen copiar textualmente ciertas cosas. En la medida de las posibilidades, también hay que tratar de parafrasear. En las bases legales también hay que colocar las respectivas citas. Algunas tesis se les agrega la definición de términos básicos. Estos son conceptos importantes para la investigación, pero que no hayan sido incluidos dentro de las bases teóricas. Son conceptos adicionales que es necesario agregar
para que quede claro ciertos términos dentro de la investigación, pero no son o no están repetidos en las bases teóricas. Finalmente, dentro de este marco teórico, tenemos lo que es la sistematización de la variable, objeto de estudio. A pesar de que aparece al final, esta parte hay que hacerla primero que las bases teóricas, porque de hecho esto es lo que genera la estructura de las bases teóricas, para tener sus bases teóricas ordenadas. Entonces, dentro de la sistematización de la variable debemos tener la definición conceptual y operacional de la variable. Tenemos que identificar nuestra variable objeto de estudio o nuestras variables, porque pueden ser varias. La definición conceptual es cómo definen los autores esa variable. Y la definición operacional es cómo define el investigador esa variable para su investigación. También tenemos que hacer dentro de esta sistematización lo que es el cuadro de operacionalización de la variable. Y a manera de ejemplo, les muestro el cuadro de la investigación que hemos estado utilizando, ¿no? Si observan el cuadro de operacionalización, al principio, en la parte de arriba, tiene el objetivo general que ya habíamos visto. Y del lado izquierdo, lo que primero aparece son los objetivos específicos. La variable objeto de estudio o las variables están asociadas con el objetivo general. En este caso es factibilidad técnico-económica. Y las dimensiones que nos permiten desglosar esta variable están asociadas con los objetivos específicos. Puede ser una o varias dimensiones por objetivo específico. Si se dan cuenta, el primer objetivo específico decía identificar la existencia de un mercado potencial para la instalación de una planta de tratamiento de agua. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Si existe o no un mercado potencial. Entonces, el mercado potencial es la dimensión. El segundo objetivo dice determinar las características técnicas del proyecto de instalación de una planta de tratamiento de agua. ¿Qué es lo que vamos a determinar? Las características técnicas. Esta es la dimensión. Entonces, es posible que cada objetivo específico tenga uno o varias dimensiones. En este caso, solamente se definió una sola. A partir de las dimensiones se extraen los indicadores. Todos aquellos aspectos que realmente se desean medir. Por ejemplo, en el caso del mercado potencial, se quiere medir lo que es el producto a ofertar, la demanda, la oferta, el precio y la comercialización. En relación a las características técnicas, ¿qué es lo que se quiere medir? El tamaño de la planta, la localización, la ingeniería del proyecto. Y así para cada una de las dimensiones. Luego, al final de la tabla hay una columna que se llama ítems, que es ahí donde se van a colocar las preguntas de los instrumentos que me van a permitir medir cada uno de los indicadores. Entonces, las preguntas de todos los instrumentos que se vayan a utilizar. Eso es lo que se coloca aquí. Por lo tanto, los ítems miden los indicadores nos permiten medir las dimensiones y las dimensiones nos permiten medir la variable. Una vez que yo haya definido este cuadro de operacionalización, esta va a ser la estructura de mis bases teóricas. Primero debe aparecer en mis bases teóricas la variable definida, cada una de las dimensiones con sus indicadores, definidos según un autor. Entonces, esto solamente es lo que debería estar dentro de esas bases teóricas. Hasta aquí llega este video. En la segunda parte vamos a seguir hablando de la estructura. Aquí la pueden observar, que es el capítulo 3, el 4 y el 5. Una vez que se explique esta estructura general de una tesis, se procederá a observar un ejemplo real de lo que puede ser un instructivo de elaboración de una tesis.